Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos aquellos nuestros amigos, hermanos en Cristo y a todos aquellos que nos están mirando, ya sea por primera vez o aquellos amigos que nos están siguiendo. Para el ministerio, el Señor es nuestro alto refugio. Es un placer estar aquí compartiendo nuevamente la palabra del Señor. La gloria y la honra sea para el Señor y vamos a empezar el día de hoy con una corta oración y luego vamos a empezar la enseñanza que hemos estado trayendo de familia. Entonces vamos a empezar con una corta oración y luego seguimos, ¿verdad? Señor, en este momento te damos gloria, honra, alabanza, exaltación, Señor, y te damos gracias por este momento tan especial que tú nos regalas, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has dado. Recibe la gloria, la alabanza y la exaltación porque solamente tú te la mereces, Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, es solamente para ti la gloria, la honra y la adoración. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y en este momento, pues para Katy y para mí es un placer estar compartiendo estos temas de familia. Y muchas gracias por todos aquellos que han estado escribiéndonos, aquellos que nos ponen esas palabras tan lindas de motivación. Gracias primeramente, como les digo, a Dios primeramente y luego a ustedes. Y aquellas otras, ya sean peticiones o aquellas otras mensajes que nos han puesto de consejería, con mucho gusto, en lo que podemos ayudarle, ahí estamos para servirles. Entonces el tema de hoy es seguido a aquellos temas que hemos estado hablando sobre familia. Entonces hoy vamos a hablar sobre la primera parte de no seamos desleales con nuestro cónyuge. Todos estos temas son relacionados con la familia. Entonces, en Malaquías capítulo 2, verso 10 al 17 lo vamos a ver y voy a estar usando la Reina Valera y la traducción lenguaje actual. Entonces, en la traducción lenguaje actual dice, los matrimonios mixtos, ese es el título de esta parte de Malaquías capítulo 2. Dice, yo Malaquías les digo, todos nosotros tenemos un mismo antepasado y a todos nosotros nos creó un solo Dios. Si esto es así, ¿por qué nos engañamos los unos a los otros? ¿Por qué no cumplimos con el pacto que Dios hizo con nuestros antepasados? Todos en Judá y en Jerusalén hemos sido infieles a Dios. Todos hemos hecho actos vergonzosos en Jerusalén, en el templo mismo que Dios tanto ama. Los hombres de Judá se casan con mujeres que adoran a otros dioses. Y todavía se preguntan por qué Dios ya no recibe con gusto sus ofrendas. Pues ahora que acabe Dios con quienes hacen eso, no importa que le traigan ofrendas y que llenen de lágrimas su altar, y que acabe también con quienes ven esto y no hacen nada para impedirlo. Dios ha visto lo que han hecho todos ustedes. Cuando eran jóvenes, se casaron y se comprometieron a ser fieles a su esposa, pero no han cumplido con ese compromiso. Nuestro Dios nos creó para que fuéramos un solo cuerpo y un solo espíritu. Nos creó así para que fuéramos un pueblo consagrado a Él. Nuestro Dios odia a quienes son violentos y abandonan a su esposa. Por lo tanto, tengan cuidado y no le sean infieles a su esposa. Y el verso 17 dice, nuestro Dios está cansado de sus quejas y lo cansan cuando dicen que Dios no es justo porque ve con buenos ojos a los malvados. Entonces, esa fue la versión lenguaje actual y este es la Reina Valera. Dice, no tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido una abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con hija de Dios extraño.
Y aquí Malaquías está hablando a un pueblo de Dios. Ese pueblo que Dios había escogido era la nación escogida por Dios. Ellos estaban quebrantando y profanando y deshonrando, prostituyendo, como nosotros vamos a interpretarlo de esa forma, ¿verdad? Una vez más, el pacto de Dios había sido profanado. ¿Y qué era eso? Que ellos estaban portándose deslealmente con Dios y no respetaban el pacto que ellos habían hecho con Dios, tampoco caminaban con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo, Él ama la santidad y Dios aborrece el pecado. Y dice que se casó con hija de Dios extraño. O sea, ellos estaban casando con hijas de Dios extraño. O sea, se casaron con mujeres extranjeras, los hijos de Dios, aquellos que se dejaron seducir por esas mujeres extranjeras. Y ellos estaban abandonando sus propias esposas, divorciándose de ellas. ¿Y para qué? Para volverse a casar con esas mujeres extranjeras, sabiendo ellos que no debían de hacerlo. Estas mujeres estaban profanando el santuario. ¿Por qué? Porque ellas estaban sirviendo a dioses ajenos. Estas mujeres eran mujeres que eran paganas. Ellas estaban introduciendo así sigilosamente la idolatría al pueblo de Israel a vista y paciencia de sus enamorados esposos. Y ellos estaban siendo infieles a Dios y a sus esposas. ¿Por qué? Gracias a estas mujeres extranjeras. Estas mujeres estaban seduciendo a sus esposos, y no solamente a sus esposos, estaban seduciendo a sus esposos y aún a su familia y a todo el pueblo. Un pueblo que estaba advertido que no debía de adorar a dioses ajenos, y gracias a estas mujeres el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo que conocía los mandamientos, que no era bueno hacer idolatría, pues esta gente lo estaba haciendo gracias a estas mujeres. Ellos estaban siendo infieles a Dios por causa de estas mujeres. No andaban en santidad ni integridad, ni menos temían a Dios, ya que ellos conocían los mandamientos de Dios y ellos los estaban violando. Entonces, ahora estamos viendo igual. O sea, está pasando esto con nuestros jóvenes en las iglesias. Jóvenes cristianos que están haciendo o se están haciendo novios o novias de jovencitos o jovencitas que no son cristianos. O sea, están uniéndose en yugo desigual. Entonces, mientras aquel que no es cristiano está haciendo alianza con el que es cristiano, mientras llega a casarse, entonces el que no es cristiano, pues él viene o ella viene y empieza a ir a la iglesia, y cuando nos damos cuenta, él recibe al Señor, pero mire, de aquí para afuera. Y cuando los vemos ya sirviendo al Señor, llega el momento en que ellos se van a casar, se casan, y a los meses el que confesó un día que era cristiano, que iba a recibir al Señor, se aparta del Señor, y cuando nos damos cuenta, el que era cristiano también se apartó. Pero también hay algo muy importante. Hay yugo desigual entre creyentes. ¿Por qué? Aunque sean cristianos, hay cristianos que uno es más espiritual que el otro. Entonces, cuando son novios y hay uno que es más espiritual que el otro, entonces el más espiritual empieza a buscar a Dios, empieza a orar, a ayunar y todo, y el carnal empieza, o el que dice que es cristiano, y el que es menos espiritual empieza como a desviarse. Y cuando nos damos cuenta que cuando ellos se casan van a tener problemas. ¿Por qué? Porque el que es espiritual trata de buscar las cosas espirituales, él anhela las cosas del Señor, mas el otro que no es cristiano anhela las cosas de la carne. Entonces, cuando ya se casa, ahí son los problemas. Entonces, aunque seamos cristianos, aunque sean cristianos, va a haber un yugo desigual, porque los dos no van a caminar en el mismo camino, ¿verdad? Entonces va a ser como una yunta desigual, ¿verdad? ¿Qué dice Primera de Corintios 6:14? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Acaso puede tener la luz
comunión con las tinieblas. La palabra de Dios es muy clara respecto a estas ordenanzas y voluntariamente cada uno acarreará sus consecuencias, sus propias consecuencias, porque cada uno sabemos qué es lo que debemos de hacer. Entonces, por desobediente vendrán las consecuencias si no hacemos la voluntad de Dios. Aunque si bien es cierto, existen algunos casos de que hay inconversos que se casan con creyentes, y cuando ya se casan, el que es inconverso se convierte a Dios y ya, se convierte al Señor, y él quizás puede ser un buen cristiano, pero son muy pocos los casos. Y Dios ama el matrimonio. ¿Por qué? Porque Dios mira ese matrimonio como un santuario. Dios ama el matrimonio. ¿Por qué? Porque Él dice que si nosotros pecamos contra nuestro cónyuge, vamos a violentar ese pacto que hicimos. Ese pacto que hicimos delante de Dios, delante de los hombres, siendo ellos testigos de nuestro pacto. Cuando nosotros estamos haciendo ese pacto de matrimonio, teníamos testigos y también teníamos a Dios de testigo, y con mucho más razón a Dios, el principal testigo de todo. Por eso Dios se molesta, por supuesto, Él se molesta cuando nosotros fallamos a ese pacto, a esas promesas que le hicimos. ¿Qué dijimos cuando nosotros íbamos a casarnos? Y prometimos así delante de Dios, delante del altar, prometimos delante de los testigos que dejaríamos a nuestros padres y nos uniríamos, ya sea a él o a ella, y prometimos ser fiel hasta la muerte, hasta que la muerte los separe, eso dijimos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo últimamente? Hacemos todo lo contrario. Dios mira con desprecio esas actitudes nuestras, porque Dios fue el que estableció el matrimonio. Fue el primer matrimonio que Dios estableció, lo encontramos en Génesis capítulo 2, verso 20 al 21, con Adán y Eva. Cuando nosotros fallamos y pecamos contra nuestro pacto matrimonial, pecamos contra Dios. Por eso es que Dios no le agrada el yugo desigual, ni mucho menos cuando fallamos a ese pacto. Cuando hay yugo desigual, traerá maldición. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Eso lo encontramos en algunos casos que vamos a ver en la Biblia. Vamos a presentar algunos casos, como en el caso de Salomón. Salomón pidió primeramente a Dios sabiduría. Ok, Dios le da la sabiduría, y con el paso del tiempo era un hombre que buscaba a Dios y amaba a Dios, pero empezó a casarse con mujeres extranjeras y lo desviaron, lo apartaron del Señor. ¿Y qué hizo Salomón? Salomón se extravió, y eso lo podemos encontrar en Primera de Reyes capítulo 11, verso 1 al 10. Otro también que conocía bien la palabra de Dios fue Acab. Y Acab también se casó con una mujer extranjera. Era la Jezabel. ¿Y qué hizo Jezabel? Jezabel llevó al pueblo a la depravación. Y eso lo podemos encontrar en Primera de Reyes 16, del 29 al 33. Y así como ellos, hubieron muchos casos en que casándose con mujeres extranjeras se apartaron de Dios. Malaquías 2:12 dice: el Señor cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciera eso. Las tiendas de Jacob eran como expresiones que se refería a la comunidad, o se puede decir, qué sé yo, a la familia o a la congregación. En otras palabras, el hombre que hiciera eso, mire, Dios lo iba a cortar. Dios prometió castigar a aquel que se casara con mujeres paganas, y eso más que todo le estaba hablando a los sacerdotes. Pero usted puede decir: yo no soy sacerdote. Pero si usted es hombre, usted es sacerdote. La Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdocio, nación santa y pueblo escogido por Dios. Entonces, aunque usted no sea sacerdote, aunque usted no sea pastor, mientras usted sea el hombre de la casa, usted es la cabeza de la casa, usted es el sacerdote de la casa. Entonces, esta palabra es para usted, porque cuando se une en yugo desigual o con mujeres extrañas, esta relación va a afectar, déjeme decirle, si está en un ministerio, le va a afectar al ministerio, al servicio de Dios, ya que este tipo de relación terminará apartándose de Dios, siendo de mal testimonio para todos aquellos que le rodean, como está sucediendo
en estos tiempos, déjeme decirle que es triste, pero en las iglesias también está sucediendo esas cosas. Aunque se puede decir, sí, a veces se casan con un inconverso o una inconversa y después se convierten, sí, pero son muy pocos los casos. Yo conozco casos, ¿verdad?, en que el que no era convertido se convierte al Señor y quizás puede ser más fiel que el que era cristiano, pero son muy pocos. Y vemos un caso como en el caso de la Ruth, la moabita. Ella se casó con un judío, vos, ¿verdad? Y ella se apartó de sus dioses y se convirtió como tenía que ser a Dios. Y ella empezó a servirle a Dios, pero como le digo, son muy pocos los casos. Entonces, para ir concluyendo, Malaquías capítulo 2, verso 12 dice, el Señor cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciera esto. Dios prometió castigar a los sacerdotes que se casaran con mujeres paganas. Si nosotros amamos la palabra de Dios, si amamos a Dios, seremos fiel a Dios y seremos leal a Dios, seremos entonces fiel a Dios y seremos fiel a nuestro cónyuge. Seremos leal a Dios y también seremos leal a nuestro cónyuge. Entonces, si usted en este momento dice, bueno, eso tal vez no es para mí porque yo no soy sacerdote o no soy pastor, pero usted es hombre y esa palabra es para usted. O tal vez usted dice, no, eso no es para mí porque yo no soy hombre, pero usted es mujer. Y déjeme decirle que si usted se unió con un hombre o usted, varón, se unió con una mujer en yugo desigual, la Biblia, o sea, vamos a acarrear consecuencias, pero Dios tiene misericordia, ¿verdad? Entonces, en este momento, pues vamos a orar y a decirle al Señor que nos ayude, ¿verdad? Si hemos tomado algunas decisiones, que esto más que todo es para el pueblo de Dios, a todo aquel que conoce la palabra de Dios, porque Dios no le está hablando a los inconversos, no, Dios no le está hablando a los del mundo, Dios está hablando al pueblo de Dios. Dios envió la palabra a través de Malaquías al pueblo de Dios. Entonces, en este momento Dios está hablando al pueblo de Dios, aquel que conoce su palabra, el que hace y el que sabe hacer las cosas bien. Dice la palabra, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Entonces, en este momento vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude si hemos cometido alguna de esas faltas. Y si usted dice, no, eso no es para mí porque yo estoy muy bien en el matrimonio, gloria a Dios. Si usted está muy bien en su matrimonio, alabe y glorifique a Dios, porque son muy pocos en este momento los matrimonios que están bien. Y si el suyo dice, bueno, eso no es para mí porque yo estoy separada o estoy separado, déjeme decirle que la palabra es buena en todo momento para todo aquel que la quiere recibir. Entonces vamos a orar y a decirle al Señor que nos ayude. Señor, en este momento te damos gloria, honra, alabanza y exaltación. Y te damos gracias, Señor, por esta palabra, Padre amado. Te damos gracias, Señor, por lo que tú nos has permitido, Señor, en este momento compartir, y aquellos que están escuchando, Señor, y aquellos que están viendo, Señor, en este momento, Padre, yo los bendigo, Señor. Bendigo sus vidas, bendigo sus matrimonios, bendigo sus familias, en el nombre de Jesús. Ayúdalos, Señor, aquellos que tienen problemas, seas tú glorificándote en cada uno, Señor, trayendo paz y fortaleza a sus vidas, Padre. Aquellos que en este momento, Señor, están sufriendo de alguna enfermedad, de alguna dolencia, seas tú poniendo tu mano, Señor, y restaurando la salud, Señor, y glorificándote en cada una. Mira las peticiones que nos han enviado, Señor, seas tú glorificándote en cada una de esas peticiones, haciendo tu santa voluntad, Señor, y te damos gloria, honra, alabanza y exaltación, y te decimos gracias, Señor, por este pueblo tan lindo que nos está viendo y nos está escuchando, Señor, porque toda la gloria, la alabanza y la exaltación es para ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Jesucristo, gracias, Padre eterno. Aleluya. Gracias. Gracias, y no nos cansamos de darle gracias a Dios, y a ustedes también. Catherine y yo estamos muy contentas, la verdad que sí. Es algo muy maravilloso estar sirviéndole al Señor en esta área, y esperemos en el Señor, ¿verdad?, que esta palabra haya sido de edificación para ustedes, así como ha sido para nosotras. Entonces, no me canso de darle gracias a Dios y a ustedes, y
Que tengan un hermoso, lindo y precioso día para cada uno de ustedes. Que el Señor les continúe bendiciendo.